hermanos, bienvenidos a una nueva reunión de la Iglesia Revive. Espero que este sea un tiempo muy bendecido en tu vida, que Dios pueda hablarte a tu corazón. Pero antes de empezar con la alabanza, vamos a ver los saludos que algunas personas han querido enviarnos. Vamos allá. Hola familia de Revive. Nos encantaría estar muy pronto con todos vosotros y poder abrazaros amigablemente como siempre lo hacíamos. Esperamos que esto acabe pronto y que así sea. Que Dios nos lo permita. Cuidaros todos y un abrazo. Hola familia de Revive, porque os considero a todos mi familia. Espero que estéis todos bien. Os echamos mucho de menos. Esperamos volver a estar todos juntos muy pronto, poder orar al Señor todos juntos. Abrazos para todos. Hola Iglesia de Revive, España. Te saluda Edgardo Martínez de Argentina, Mendoza. Estoy con mis hijos, con Dalma, con Abigail, con Tanza y Noam. Quería simplemente saludarles y comentarles que desde este lugar del planeta a las 6:30 de la mañana el domingo veo la prédica y es de mucha edificación. Los bendigo y les dejo esta palabra de Filipenses 1:6: aquel que comenzó en vosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Iglesia, te bendecimos desde Mendoza, Argentina. Chao, chao, chao. Hola, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Os echo muchísimo de menos. Tengo unas ganas locas de que nos volvamos a reunir, a abrazar como antes, y le pido mucho a Dios para que esto pueda ocurrir pronto, porque ella es muy larga la espera. Que Dios os bendiga, os amo muchísimo. Adiós. Chicos, vamos a las 11:30, empieza la iglesia. 11:30. Bryce, despierta, Bryce. Que está dormido. Oye, mira qué hay ahí. ¡Un gatito! No era hoy cuando salíamos nosotros. ¡Es verdad! ¡Hola! Hola, gente Revive, ¿qué tal estáis todos? Aquí desde Elche mandamos un bico muy fuerte para todos. ¡Chao! ¡Chao, queremos! Esta semana vamos a empezar una nueva serie de predicaciones en la iglesia que van a estar tratando sobre el carácter de Jesús, el carácter del Maestro. Hoy vamos a escuchar algo sobre el gozo. Y pensando en el gozo, venía un versículo a mi mente que esta semana he leído varias veces porque fue un versículo clave en la vida de Johnny, esta mujer de la que pude contar su historia y que cuando era adolescente tuvo un accidente muy importante que la dejó paralítica para el resto de su vida. Ella, cuando leyó este versículo, pudo entender que Dios tenía planes para su vida, aún a pesar de ese problema tan serio en su salud. El versículo está en el libro de Santiago y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. Tal vez lo contrario al gozo pueda ser la angustia, pueda ser la ansiedad, que son cosas que hoy en día yo creo que en nuestro país son muy comunes. Vivimos en un estado de incertidumbre, en una situación que crea tensión, que crea miedos, que crea ansiedad y que todas esas cosas pueden quitarnos el gozo o intentar quitarnos el gozo. Pero nosotros sabemos que tenemos un escudo frente a todo eso, que es nuestro Jesús. Así que os invito a cantar ahora esta primera canción, Escudo de mi socorro. Cuando
caracteriza a las personas que tenemos nuestra fe depositada en Jesús, en Dios, y es la paz que nos rodea en medio de las situaciones pues, complicadas en nuestra vida. Una paz que no sabemos explicar, no es cuestión de que nosotros sepamos mucho sobre meditación o sobre alguna técnica especial, no es nada de eso, sino que es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Como dice también Gálatas, el Espíritu produce amor, gozo, paz. Seguro que los niños en casa podrían continuar esta lista del fruto del Espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que produce esas cosas en nuestra vida, el que hace que aunque tengamos días buenos o días malos, el Espíritu se hace presente en nosotros. Como un escudo acabamos de cantar en esta canción, dándonos una paz y yo también le añado un gozo que no podemos explicar. Son cosas del Espíritu de Dios.
muchos años cantábamos un corito cuando yo tenía, no sé, 9 o 10 años. Bueno, no hace tanto tiempo de eso. Pero era un corito que cantábamos en los campamentos y en las actividades infantiles de la iglesia. Se titula Fluye Gozo, y yo recuerdo que a mí me gustaba mucho cantar esa canción porque, bueno, tenía unos gestos muy divertidos, muy simpáticos. Pero esta semana estaba pensando en esa canción porque, hablando del tema del gozo, es inevitable pues, que pasara por mi cabeza esa canción, ¿no? Y ese corito tiene una frase al final que dice: mi nombre está escrito en el libro de Dios. Y esa es la razón de nuestro gozo. Quiero detenerme un momento en esto, porque a lo mejor tú estás en tu casa ahí sentado en tu sofá viendo esta reunión, viendo cómo cantamos, y ahora vas a escuchar también el mensaje de la palabra de Dios, pero no estás seguro de que si hoy mueres vayas a estar en el cielo con Dios eternamente. Y la canción que quiero invitarte a cantar ahora, si no la sabes puedes escucharla, y te invito a que estés muy atento a la letra, porque la letra nos recuerda que fue Jesús que, muriendo en aquella cruz, pagó por nuestros pecados. Y pagó por nuestros pecados para que tú y yo podamos tener acceso a una relación personal con Dios, que al fin y al cabo ese es el secreto de nuestro gozo. No hay ninguna otra cosa. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que mi deseo hoy es que puedas conocer, puedas entender y puedas depositar tu gozo en Él, sabiendo que fue Jesús el Cordero que llevó tu pecado y mi pecado en aquella cruz. Cantemos en la cruz. Un camino abrió por mí.
Muy buenos días. En esta mañana vamos a comenzar con un nuevo tema que se titula La personalidad del Divino Maestro. Hace muchos años, cuando estaba realizando mi ministerio en Argentina, llevaba pocos años fundando una iglesia allí en el norte de la ciudad de Mendoza. Tuve en mi corazón el deseo de compartir con los hermanos algo acerca del carácter de Cristo, de la persona de Jesús. Y estaba estudiando el tema y un día, conversando con mi madre, le conté que estaba estudiando acerca de Cristo y de su personalidad, y ella se dirigió a su despacho y extrajo un pequeño libro de entre todos los que ella tenía y me lo entregó. Es este que tengo en mis manos, que se titula precisamente así, La personalidad del Divino Maestro. Este libro fue editado en el año 1923, en su primera edición, por lo que está a punto de cumplir 100 años. Para mí es una reliquia y desde aquel día este libro me ha acompañado. He leído muchas veces las descripciones que el libro hace en relación a la personalidad de Cristo. Está distribuido en meditaciones diarias, una para cada día de la semana, y luego un comentario semanal. Son 12 lecciones y yo he querido extraer 7 de ellas para que durante las próximas 7 semanas estemos compartiendo en la iglesia este tema tan apasionante que es conocer más al Señor, nuestro maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que hemos editado este cuadernillo, La personalidad del Divino Maestro, en el cual tenemos una introducción que recomiendo leer. Y luego, en ya las primeras páginas de cada una de las 7 semanas en las que nos vamos a estar ocupando de este tema, hay 2 páginas en blanco disponibles para que tú puedas tomar apuntes del mensaje que te van a ayudar luego en la meditación que vamos a estar haciendo durante los 5 días de la semana. De lunes a viernes hay una pequeña reflexión, una pregunta, una oración que cada uno puede hacer o en familia, en fin, tratando de esta forma de extraer la mayor bendición posible a este tema tan hermoso. Si tú quieres obtener este libro, ponte en contacto con nosotros, podemos hacértelo llegar de alguna manera o tal vez en PDF, pero la verdad es que es una bendición poder acompañar el estudio que predicamos el día domingo y luego durante la semana estar trabajándolo para quitar la mayor bendición posible para nuestra vida. Y en este caso, sin duda que el desafío es muy especial, porque vamos a estar mirando la personalidad del Señor. Va a ser básicamente un viaje al corazón de Jesús, al enfoque de su vida, a los valores que Él experimentó. No nos vamos a centrar en sus enseñanzas ni en la cronología de la vida de Cristo, aunque vamos a mirar algunos eventos y vamos a rescatar algunas de sus enseñanzas, pero no para sacar de ella cuestiones doctrinales, sino más bien para intentar descubrir la filosofía de vida, el enfoque que el Señor le daba a las situaciones tan diversas que los seres humanos muchas veces enfrentamos. Realmente cuando miramos así la vida del Señor, nos encontramos con detalles que son asombrosos, que son un ejemplo para nosotros y que son también enormemente desafiantes para aquellos que le amamos y que le queremos imitar. Así que ese es el desafío para esta mañana, de poder unirte a este tema que hoy vamos a comenzar. Precisamente esta primera semana, el tema que nos va a ocupar es un tema que nos bendecirá especialmente. Se titula El gozo de Jesús.
La semana pasada estábamos orando a través del programa Zoom. Todos los días a las 9:30 de la noche, a las 21:30, entre 25 y 30 hermanos aproximadamente, nos reunimos para invocar el nombre del Señor. Desde que estamos atravesando esta etapa del coronavirus y de la pandemia y del confinamiento. Ya vamos por el día 65, 66 seguidos. Todas las tardes nos hemos encontrado para invocar el nombre del Señor. Yo utilizo todos los días una agenda que ya les he mostrado a los que suelen estar presentes en la oración, y es una agenda editada por CLIE que se llama Agenda y Diario Devocional de Oración. Esta agenda tiene en los márgenes los testimonios, las fotos y los datos de distintos autores de libros que también enriquecen y bendicen nuestras vidas. Y precisamente esta semana estábamos orando y yo estaba apuntando los motivos de oración, los textos que los hermanos comparten, y de pronto veo que el margen de ese día hay una frase que me iluminó de una manera especial, porque dije, vaya, esto es el resumen del mensaje que quiero compartir el domingo con los hermanos. Y era una frase escrita por un hombre famoso, Thomas Chalmers, un escocés que vivió entre el año 1780 y 1847, y la frase decía así: la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Vuelvo a repetirla. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y he tomado esta frase para centrar en ella la idea principal de lo que hoy vamos a decir acerca del gozo de Jesús. El Nuevo Testamento es en el mundo el libro más lleno de gozo. Comienza anunciando el gozo del nacimiento del Señor. Los ángeles están exclamando allí, el coro angelical, anunciando a los pastores la buena noticia de la buena voluntad de Dios para con la humanidad. Y luego acaba con los coros celestiales, cantando aleluyas delante del trono frente al mar de cristal, reconociendo también la grandeza y la soberanía del Dios Todopoderoso, que en su Hijo Jesucristo ha redimido a millones y millones de aquellos que formamos el pueblo de Dios. Así que el Nuevo Testamento es un libro que comienza con alegría y acaba también con la alegría y el gozo de la victoria. En la última cena, antes de enfrentar la terrible mañana de la cruz, el Señor Jesús está reunido con sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Poco tiempo después, el mejor de sus amigos, el Señor Jesucristo, ha sido llevado al cielo y nos cuenta la historia de los primeros días de la iglesia, que los discípulos se reunían con sencillez de corazón y cantaban y comían y oraban juntos. Esta era la dinámica de la vida de la iglesia en aquellos primeros días. Pero se levanta la persecución, son azotados por causa de su fe. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que ellos salieron gozosos del concilio de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Un poco más tarde, uno de los primeros misioneros, junto con su compañero, se encuentra en el calabozo de una profunda cárcel, con los pies en el cepo, y desde allí le oímos cantar himnos de alabanza al nombre del Señor. Y dice la Escritura que todos los presos le oían.
Y es este mismo siervo de Dios al que le oímos un poco más tarde dictar: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y lo hace desde la cárcel. Sin embargo, él está experimentando el gozo y la alegría de aquellos que confían en el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque como base del Nuevo Testamento, de este libro de gozo, hay una personalidad radiante de alegría. Los cuadros melancólicos que la Edad Media produjo acerca de Jesús, en realidad transmiten una idea falsa de lo que fue su persona, de la forma en que él vivía. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y sin duda alguna, estas cosas las encontramos en Jesús. Él era un hombre feliz, era un hombre que atraía a las personas. La gente quería estar con él. Las multitudes salían de los pueblos y las ciudades e iban al desierto, a los montes, para escuchar su palabra, para experimentar el estar en la presencia de aquel que estaba transformando sus vidas de una manera tan extraordinaria. Hay por lo menos 2 ocasiones en los evangelios donde el Señor tiene que justificar su conducta delante de sus enemigos, explicándole por qué Él y sus discípulos estaban tan contentos. Una de ellas se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 y el versículo 18 y 19. Dice allí que los fariseos vinieron a preguntar a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué nosotros ayunamos? Y los discípulos de Juan el Bautista también ayunan. Sin embargo, vosotros no lo hacéis. Y entonces dice la Escritura que el Señor tuvo que explicar que ellos en ese momento estaban como un novio en su boda o en la luna de miel. Ellos estaban experimentando días de alegría y precisamente esto les llamó mucho la atención a los fariseos porque ellos ayunaban 2 veces por semana. Además de eso, hacían saber que estaban ayunando con la actitud que ellos tomaban y solo podían ser eximidos de ese ayuno cuando se celebraba una boda de algún pariente o algún conocido. Entonces ellos sabían exactamente lo que el Señor les estaba diciendo cuando Él les dice que la dinámica de vida que el Señor tenía junto a sus discípulos era la de aquel que está de boda o que está compartiendo un banquete nupcial. La segunda ocasión en la que el Señor tuvo que explicar acerca de su alegría está en Lucas capítulo 15. Allí encontramos el relato de la oveja perdida, de la parábola perdida y del que conocemos todos como hijo pródigo o el hijo perdido. Y precisamente es porque los fariseos vienen a Jesús y se quejan de que Él recibe a los pecadores y con ellos come. Así que el Señor mantenía diálogos y disfrutaba de la comida y sin duda aquello debía de ser momentos realmente alegres y especiales. Y es entonces que el Señor les tiene que explicar lo que acontece cuando una persona encuentra la salvación. Así como el pastor que encuentra la oveja perdida, o como la mujer que barre la casa porque ha perdido la dracma se le fue entregada el día de la boda, o como el padre que en su felicidad al ver a su hijo regresar y vestirle y poner calzado en sus pies y anillo en su mano, manda matar el becerro gordo y celebra una gran fiesta a la cual el hijo mayor no se quiere unir precisamente porque se identifica con el legalismo de los fariseos que no podían estar felices de que aquellos que tenían una experiencia de pecado
pudiesen encontrar el perdón y la reconciliación en Dios. Así que el Señor tiene que explicar aquellas razones, aquellos motivos de gozo que llenaban su corazón. Sin embargo, podríamos añadir otras dos razones por las cuales el Señor Jesús era feliz. Y una de ellas es porque hay una ley universal, que es que las personas más felices son aquellas que más benefician a sus prójimos. Jesús disfrutaba bendiciendo a los demás. Cuando Él está recorriendo Galilea y se dirige a Jerusalén con los discípulos, llega junto al pozo de Samaria y allí se encuentra con una mujer, envía a los suyos a buscar comida porque estaban cansados del camino, pero allí el Señor le ofrece la bebida que verdaderamente satisface a aquella mujer. Y entonces cuando los discípulos regresan, el Señor les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y es precisamente la de hacer la voluntad de Dios y bendecir las vidas de otras personas. Pero también tenemos que reconocer que el gozo de Jesús fluía del concepto que Él tenía de su Padre, de Dios. En Mateo capítulo 7 y versículo 11, el Señor Jesús le describe como un padre que quiere dar lo mejor a los suyos. Y les dice a los que oían: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? Es que tener ese concepto de Dios trae gozo al corazón. El concepto de Dios que la gente tiene es la de un Dios lejano, la de un Dios airado, la de un Dios malo, la de un Dios que quiere maldecir, la de un Dios que quiere juzgar y enviar al infierno. Y sin embargo, la Biblia nos habla de un Dios de amor, que amó de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna. Cuando hablamos de Dios, hablamos de ese Padre feliz. El Señor Jesús dijo en Lucas 15 que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y quien está delante de los ángeles en el cielo es precisamente el Padre, Dios, que se goza en que un alma confíe en Cristo y acepte el regalo del perdón y de la vida eterna. Ese concepto de Dios es el que envolvió la vida del apóstol Pablo para que luego en Filipenses capítulo 4 versículo 8 dijera: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre o buena reputación, cualquier virtud digna de alabanza, en esto pensad. Todo esto se encuentra en Dios en su máxima expresión. Y claro, de este concepto de Dios brota una esperanza ilimitada. Siempre recuerdo en una visita pastoral, estaba en una casa donde precisamente no era esa la idea que tenían de Dios. Y me entristeció tanto escuchar los conceptos negativos que esta gente tenía de Dios, que yo les hice mención de una antigua canción infantil que era muy famosa en Argentina y que mis hijos habían aprendido y que habían cantado, y creo que incluso en algún musical. Y aquella canción decía: tengo un Dios alegre, mi Dios no es triste. Y sabéis, aquella familia, aquel matrimonio, se escandalizaron cuando yo les hice mención de esa canción. Tengo un Dios alegre, mi Dios no es triste. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Cómo le consideras? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que quiere bendecir. Es cierto que Él es santo y justo. Es cierto que Él
ha establecido un día para que después que los hombres mueran tengan que enfrentar el juicio. Y aquellos que mueran en sus pecados tendrán que enfrentar una eterna condenación. No vamos a negar que la palabra de Dios nos habla de la justicia de Dios. Pero esa misma Biblia que nos habla de la justicia de Dios, ante la cual todos los seres humanos un día tendremos que responder, esa misma Biblia nos habla que al que no conoció pecado, su Hijo Jesucristo, Dios lo hizo pecado por todos nosotros y puso sobre él nuestra maldad para luego tomar la justicia de Cristo y revestírnosla a nosotras. En Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él, el Padre, lo hizo. Dios el Padre estuvo dispuesto porque nos amó de tal manera que dio a su Hijo para darnos a nosotros salvación. Y siempre recuerdo también una hermana en Argentina, cuando estábamos fundando la iglesia, que ya está hoy con el Señor, que siempre me decía: Walter, cuando usted hable de la vida eterna, no solo hable del cielo, no solo diga que se nos han perdonado los pecados para disfrutar de lo que Dios ha prometido en la eternidad. Hable de las bendiciones que Dios nos trae hoy, de cómo Él cambia la vida hoy. Es que Dios había alumbrado su vida. Dios había resplandecido en su vida cuando Cristo entró en su corazón y en su hogar. Y de ser un hogar triste, con miedos, con temores, con una serie de ataduras y rencores que les amargaban la vida, la irrupción del Evangelio, el perdón de Dios y la presencia de Cristo produjo tanto gozo en sus vidas y en sus corazones, que aquella amada hermana, doña María, me decía: Walter, destáquelo, hable de que la vida eterna es ahora. Esta es la verdadera vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Esta es la verdadera vida. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Jesús debió haber sido la persona más notable de su tiempo en Israel. Él llevaba una atmósfera de alegría y buena voluntad, como un manantial de agua dulce en la orilla del mar. Es cierto que olas de tristeza y de desdicha también se abatieron sobre su vida de una manera poderosa. Había una profecía que decía que él sería experimentado en quebrantos. Y hay una ocasión donde le escuchamos decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Sin duda que el Señor experimentó momentos de profunda angustia y de mucha tristeza. Le vemos llorar junto a la tumba de Lázaro. Le vemos llorar observando la rebelde Jerusalén. Le vemos padecer en el huerto de Getsemaní. Pero es que el Señor tenía una capacidad de sentir asombrosa. Y esto no es antagónico. Si bien Él experimentaba el gozo y la alegría de la presencia de Dios, sin duda también experimentó profundas olas de tristeza, porque esto sin duda también es lo que a veces viene a la vida de aquellos que son sensibles y que expresan y viven los sentimientos tal como el Señor los vivía. Es decir, que el gozo de Jesús era también más grande debido a sus tristezas. Jesús se deleitaba en la vida de las personas. Cuando Él contemplaba buena voluntad o cuando Él observaba una respuesta de fe o veía cómo la vida de las personas mejoraban, su corazón disfrutaba muchísimo. Es en el momento de la despedida, en la última cena, allí en el aposento alto, cuando el Señor les dice:
la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego añade, y nadie os quitará vuestro gozo. Un poeta y crítico literario inglés del siglo XIX se equivocó radicalmente al expresar: has vencido, oh pálido Galileo, el mundo envejecido con tu aliento. Y entonces, cuando yo leo semejante cosa, me pregunto, ¿pero es que esta persona no leyó el Nuevo Testamento? Jesús no fue un pálido Galileo. Todo lo contrario, fue una persona llena del gozo de Dios. Y en esta semana vamos a estar meditando sobre las fuentes inagotables del gozo de Jesús. Las vais a poder enumerar. En uno de los días, en la meditación, vais a encontrar las frases más precisas en relación a dónde estaban estas fuentes del gozo de Jesús. La idea principal que hemos destacado, la dicha de la vida, consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar, pues resumen de una manera muy precisa el gozo de Jesús. Pero este gozo tenía unas fuentes inagotables, fuentes que no dependían ni de las personas ni de las circunstancias de la vida. Y esto es lo que a veces nosotros no entendemos. Es cierto que es difícil no llorar con los que lloran, la Biblia nos manda hacerlo, pero a veces nuestra fuente de gozo se seca por personas que nos oprimen, por personas que nos hacen daño, por relaciones tóxicas, por situaciones complicadas que arrebatan nuestra alegría de vivir. Las fuentes del gozo de Jesús no estaban en su relación con las personas, ni estaban en las circunstancias de la vida. Las fuentes del gozo de Jesús estaban, por ejemplo, en la confianza que tenía en el Padre. Ya hemos hablado del concepto que tenía de Dios y él confiaba completamente en Dios y decía: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él sabía que la vida de los suyos estaba protegida porque Dios, el Todopoderoso, su Padre, era un Dios de amor y de promesas ciertas y seguras. El Señor también tenía una esperanza sin límites en el porvenir. Lo que Él aguardaba, la expectativa que Él tenía sobre el futuro, es verdaderamente extraordinaria. Si tú te detienes para leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan y el capítulo 14, allí vas a encontrar cómo el Señor tiene una expectativa hacia el futuro extraordinaria. En relación al cielo, por ejemplo, Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros. En relación a su venida, a un evento que es el arrebatamiento, el Señor dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor tenía una expectativa tremenda con respecto a la obra que los discípulos y nosotros habríamos de hacer. De hecho, les dijo: vais a hacer obras más grandes que yo. Así que el Señor tenía una ilusión cuando Él le dijo a Pedro: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús tenía una expectativa extraordinaria en relación al ministerio, al servicio, al uso de los dones espirituales que cada uno de nosotros podemos desarrollar. El Señor tenía expectativas con respecto a la promesa que nos hizo respecto a la oración. Él dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo es tu vida de oración? Estamos viviendo una etapa de oración hermosa en la iglesia en este confinamiento y hemos visto milagros, hemos tenido respuestas y esperamos seguir teniendo respuestas, porque el mismo Señor prometió responder nuestra oración. Pero claro, nosotros tenemos que pedir. Si no pedimos, dice Santiago, no recibiréis, o no pidáis mal para gastar en vuestros deleites. Así que tenemos que tener cuidado de qué es lo que pedimos. El Señor tenía expectativa en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Él prometió que el hecho de tener a un Dios dentro nuestro habría de traer una extraordinaria bendición a nuestras vidas.
Él encontraba la fuente de su gozo en conocer la voluntad de Dios para su vida y en cumplirla, en la convicción de que Dios aprobaba su vida. Él tenía esa seguridad de saber que caminaba tomado de la mano de Dios, el hecho de que hacía una obra útil y duradera, bendecir a las personas, trabajar para Dios, saber que nuestra vida está dejando una huella, una marca en la vida de otras personas, y la victoria de tener, el gozo de tener victoria sobre el pecado. Qué bonito, el Señor experimentaba esa alegría y la puedes experimentar tú también y yo también. Si tú sumas todas estas cosas, encuentras que el gozo del corazón del creyente no se altera ni por las personas ni por las circunstancias de la vida. Es el gozo de la comunión con Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice el Salmo 16, versículo 11. Así que comenzamos a mirar la personalidad del Divino Maestro. Esta semana nos vamos a estar ocupando con el gozo de Jesús. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Que esta idea principal la puedas abrazar, hacerla tuya y entonces cambiar el enfoque y que las fuentes de tu gozo y de mi gozo sean como fue el gozo de Jesús. Que el Señor nos bendiga en este día. Que así sea. Amén. Buenos días, hermanos. Seguimos adelante con la reunión y llegamos a un momento muy especial que es cuando participamos del pan y del vino. Estamos en temporada de exámenes. Nuestros hijos, los niños, los jóvenes, están haciendo sus últimos exámenes, sus pruebas en la universidad, en el instituto, en el colegio, y a uno no le gustan los exámenes, pero es la forma de que manifestemos lo que hemos aprendido. Una de las cosas más importantes cuando celebramos la Cena del Señor es que esto también es un examen para el creyente. Vamos a leer la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 11 y versículo 28. Dice así: Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Son palabras fuertes y nos hablan de que tenemos que hacer un examen personal de nuestra vida cada vez que nos sentamos a participar de la Cena del Señor. Hay un juego de palabras muy interesante aquí en el griego, y son las palabras diacrino, crino y catacrino. Os lo voy a explicar muy brevemente. Cuando nosotros hacemos un examen personal de nuestra vida, estamos haciendo un diacrino. Si nosotros no hacemos eso, vendrá el crino. ¿Qué es eso? Es cuando el Señor nos juzga a nosotros mismos por no habernos juzgado nosotros primero. Y si seguimos en nuestra rebeldía delante del Señor, viene el catacrino, que es ser condenados en un juicio. Entonces fijaos, porque estas palabras son palabras penales, que están ahí en el entorno de un juicio. No es cualquier cosa cuando tomamos el pan y el vino. No estamos jugando a las casitas con el Señor cuando tomamos estos alimentos. Estamos recordando la muerte de Cristo. Estamos recordando su cuerpo entregado en la cruz. Estamos recordando su sangre derramada en la cruz. Y es muy importante que nosotros hagamos un examen de nuestra vida cuando estamos en estos momentos delante del Señor. Es un autoexamen para que seamos aprobados.
Viene a mi mente aquel anuncio de la televisión de hace unos años que se llamaba la prueba del algodón, donde te ofrecían un producto y pasaban el algodón y decían, a ver, ¿está blanco? Sí, si compras este producto, tu azulejo estará maravilloso. Algo así es lo que pasa cuando nosotros celebramos la Cena del Señor. Dios pasa su algodón por nuestra vida y ve si realmente está blanco. Y a veces nos olvidamos de algo importante también. No solamente nosotros probamos el pan y el vino, sino que el pan y el vino nos prueban a cada uno de nosotros. Te voy a decir algo que puede parecer muy fuerte. La Cena del Señor para el cristiano puede ser un bálsamo o un veneno. Si yo estoy bien en mi relación con Dios, viviendo una vida de santidad, participar del pan y del vino, en mi comunión con los demás hermanos va a ser un bálsamo que me recuerda esa obra de Cristo maravillosa. Pero si yo tengo malas relaciones en mi casa, con mi familia, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis vecinos, hermanos en la iglesia, tomar la Cena del Señor es algo que me puede producir perjuicio hasta físico. Como dice aquí, había hermanos que estaban sufriendo enfermedades y bastantes de ellos ya habían muerto por causa de tomar la cena de una forma indigna. Por eso es que en nuestra Iglesia Revive solamente aconsejamos siempre que sean las personas creyentes y bautizadas en la Iglesia las que pueden tomar el pan y el vino, porque esto no es un juego, es recordar y participar del cuerpo y de la sangre de Jesús. Así que ya para no seguir predicando más, quiero que participemos juntos del pan y el vino. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque al celebrar y al recordar este pan, recordamos el cuerpo de Jesús. Recordamos que Él entregó ese cuerpo santo, inocente, sin mancha, por cada uno de nosotros. Nosotros merecíamos morir por nuestro pecado, pero Él nos amó tanto que entregó su vida por nosotros en la cruz. Y también con este vino recordamos la sangre de Cristo, la sangre que nos limpia de todo pecado. Y podemos hoy sentir el algodón divino que pasa por nuestra vida y que sale completamente limpio, porque la sangre de Jesús nos limpió. Es por eso, Señor, que en esta mañana, junto con mis hermanos y hermanas, nos unimos en espíritu para adorar a Cristo, recordar lo que Él hizo y participar de estos símbolos. En su nombre. Amén. Tomamos el pan. Participamos también del vino. Recuerda, querido hermano, no dejes de hacer este examen personal, un examen donde el Maestro Divino quiere ver aquello que hemos aprendido en la vida cristiana. Es un autoexamen muy necesario para que nosotros como cristianos vivamos como verdaderos hijos de Dios. Que Dios os bendiga mucho. En el día de hoy, junto a todas las iglesias evangélicas en España, nos unimos al recuerdo en este memorial evangélico por las víctimas del COVID-19. Han sido entre 30.000 y 40.000 personas que han fallecido durante esta etapa. Muchos de ellos, además, lo han hecho en circunstancias muy difíciles, solos, sin poder estar acompañados de sus seres queridos. Incluso aquellos que no han fallecido del COVID también han tenido que pasar por este trance, muchas veces sin la compañía, sin las personas cercanas a su lado. De la misma manera ha habido restricciones que han impedido poder celebrar el duelo de una manera como estamos acostumbrados. Por todo ello nos ha parecido adecuado
que dediquemos este tiempo para poder pensar en aquellos que nos han dejado y también para que podamos transmitir la esperanza que los cristianos tenemos en Jesús, una esperanza que va más allá de la muerte. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48, 14. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Ciertamente os aseguro que el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. Apocalipsis 21:4 dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ya para terminar esta reunión, previsiblemente la última reunión virtual, ya que la semana que viene podremos estar en el local de Revive, quiero hacerte reflexionar en este tiempo que hemos pasado pues encerrados en casa estos últimos meses. Tal vez lo hemos vivido con miedo, con incertidumbre, con ansiedad, pero creo que hoy podemos mirar atrás y podemos alabar a Dios porque Él ha sido bueno. Dios ha sido bueno, ha sido nuestro refugio, ha sido nuestro amparo y ha sido nuestra fortaleza.
Como dice la canción que vamos a cantar ahora y con la que vamos a terminar, sus alas nos han cubierto y bajo su sombra protectora podemos gozarnos. Su misericordia ha sido nueva cada día, cada mañana. Su amor hacia cada uno de nosotros ha sido y es constante. Así que te invito a terminar esta reunión, pues no podría ser de otra forma sino alabando, adorando y bendiciendo a nuestro Dios. Que tengas una muy buena semana y espero que nos veamos la semana que viene en la iglesia en Cangas. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Sostenido.